Yo caí preso porque yo, par de días antes, yo le había dado unos golpes al marido de una tía mía. Yo al marido de la tía mía porque le estaba boceando prostituta a mi mamá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el varón me dio el trompón en la nariz, que yo vi, varón, que boté el chorro de sangre, yo lo que cogí un palo 3x3, varón, y le di en la cabeza a él. Entonces, cuando le di en la cabeza a él, varón, él empezó a patalear. Y la gente, y botando espuma por la boca, y la gente comenzaron a gritar, lo mataste, vete. Y mi mamá me dijo, vete, que lo mataste. Entonces cogimos pan del otro. Cuando Javier jaló, que jaló la pistola, entonces yo jalé también. Y yo dije, todo el mundo para atrás, es la policía. Cuando nosotros logramos que Javier cogió al muchacho y lo sacó del grupo, porque había un grupo, él estaba rodeado entre un grupo. Cuando Javier lo logró sacar, entonces que lo sacamos, entonces comenzaron a tirar tiros. Ahí estaban tirando varón hasta con Uzi, porque soltaban ráfagas. Javier para mí venía siendo un Pablo Cobal, un hombre paciente. Bajó el vidrio y yo, está bien, nosotros lo vamos a soltar. Y subió el vidrio y le dijo a los muchachos, rómpanlo. Javier, varón, subió el vidrio, entonces los muchachos comenzaron a darle cachazo, a partirlo y adentro, varón. Y cuando ya lo desbaratan todo, varón, al muchacho, entonces Javier dio la orden que lo sacaran. Sáquenlo ya. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV. Invitándote como siempre que me ayudes en este canal suscribiéndote, dándole un like al video y dejándonos aquí abajo un comentario. En el día de hoy estoy aquí con un señor el cual tiene un testimonio, digamos, devastador, un testimonio súper interesante. Él fue compañero y componente de ese personaje muy reconocido en la calle llamado Javierito. Amén. Tiene un testimonio que yo sé que hoy, en el día de hoy usted está vivo porque Dios le metió la mano. Amén. Dios tuvo compasión con usted. Así es. Por todo lo que ha vivido. Quiero darle primero las gracias por aceptar mi invitación. Amén. Y también mandándole a la gente que vaya a suscribirse a su canal, que es Alberto Santo Oficial. Alberto Santo Oficial. Que lo vaya a apoyar también en su plataforma, para que así también vaya viendo todo el contenido y todos los testimonios que usted va dando. Amén. Ahí en el tiempo. Amén. Líder, gracias por la oportunidad. Amén. Y bienvenido a mi canal. Amén, amén. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Aquí estamos, como usted dijo, sobrevivientes, gracias a Dios, gracias a su misericordia, porque no éramos merecedores. Pero al Dios de los cielos le ha placido, amén, que estemos aquí. Ya que hay muchos que quisieran estar aquí, al igual que yo, pero no pudieron. Hay muchos que ya partieron de esta tierra, otros están en un hospital en intensivo, muchos, gloria a Dios, están pagando condena de 20 y 30 años de cárcel. Pero al Dios de los cielos le ha placido que yo sea la persona, gloria a Dios, que testifique acerca, gloria a Dios, de lo que viví junto a Javier y de lo que viví, gloria a Dios, aleluya, en lo que es el mundo de la delincuencia y el mundo de las drogas. Amén, gloria a Dios. Amén. Alberto, ¿usted tenía otro nombre, o sea, un apodo en la calle? Sí, en la calle me decían Pipingo. Yo era conocido en Villamella, Villa Consuelo, Villas Agrícolas y en muchos barrios como Pipingo. Las personas que escuchan, gloria a Dios, este nombre, ya saben quién es la persona que está aquí, gloria a Dios. ¿A qué venía ese nombre? Ese nombre me lo pusieron porque cuando yo era niño, vivía un delincuente que le llamaban el Conejo en Villa Consuelo. Todavía vive, pero está retirado, el Conejo. ¿Qué pasa? Cuando yo era niño, yo cogía el tabaco, lo que le llaman el cachimbo, a la abuela mía y me lo ponía en la boca. Y cuando él me veía que yo intentaba fumar el cachimbo, él me puso ese nombre por eso. Me puso Pipingo por el cachimbo. Ok. Amén. Ok, quiero arrancar por su niñez. ¿Cómo fue? ¿Con quién se cría? Amén. Me crié con una tía mía. Cuando yo, gloria a Dios, mi mamá me dio a luz en el hospital. Cuando mi mamá me dio a luz, en el hospital yo nací, gloria a Dios, yo nací cuando mi mamá me tenía el vientre con el cordón umbilical enredado en el cuello. Pero ¿qué pasa? A mi mamá le entregaron ese niño supuestamente para morirse. Supuestamente ese niño, gloria a Dios, iba a morir y mi mamá me llevó a la casa, le dijo al médico, le dijo, no, entréguemelo. El médico le dijo, pero ¿para qué tú te lo vas a llevar? El muchacho nació desnutrido, el muchacho no comía ni nada porque tenía el cordón umbilical enredado en el cuello. Déjalo aquí porque como quiera se te va a morir en la casa. Y ahí fue donde mi mamá me llevó, le dijo, no, yo me lo llevo como quiera. Y mi mamá me presentó, gloria a Dios, porque la mayoría de delincuentes, varón, aleluya, se involucran en lo que es la droga y en ese tipo de cosas porque muchas veces por la idolatría. Mi mamá cuando me llevó a la casa, varón, me presentó ante un demonio. Gloria a Dios, me presentó ante un demonio llamado San Santiago.
y me entregó a ese demonio. Mi mamá sin querer estaba haciendo un pacto con el diablo y no se estaba dando cuenta cuando me entregó a ese demonio, supuestamente dije para que me diera vida, para que yo pudiera sobrevivir, para que yo no muriera en lo que era mi niñez mientras yo estaba chiquito. Pero contestándole la respuesta que usted, la pregunta que me hizo, yo me crié con una tía mía, porque mi mamá, después que ya yo tenía 1 año, 2 años, mi mamá se fue hacia Italia, viajó hacia Italia y me crié con mi tía. Con mi tía fue que me crié, ella era que me estaba dando la crianza mientras mi mamá viajaba. Y me crié, mi niñez fue una niñez buena porque no pasé trabajo. Mi mamá mientras viajaba me daba todo. Yo andaba con prenda de oro, andaba con anillo de oro, cadena de oro. E incluso en mi casa con los juguetes que se jugaban eran con los míos. Porque los niños, mis primos y mi familia les regalaban pocos juguetes. Y cuando llegaban los días de Reyes, a mí era que me regalaban tantos juguetes que mis primos y mi familia jugaban conmigo. Y mi familia se comía con lo que mi mamá compraba. O sea que mi niñez fue una niñez buena. Mi niñez fue una niñez en realidad próspera, porque mi mamá viajaba en esos tiempos. Y entonces, ¿por qué se va dando que usted va entrando a la calle? Bueno, yo entré a la calle viendo mi familia, viendo mis primos. En el tiempo que yo tenía 8, 9 años, 10 años, mi familia pertenecía a una banda. Hay mucha gente que lo conocen a Purulo. Este muchacho, Pitín Mencina, estuvo hablando de él, que Purulo fue, que Pitín Mencina habla, que en un motín que se armó en una cárcel que iban a matar a Pitín Mencina, Purulo fue que le dio una puñalada a un policía allá y por eso ellos se salvaron. Ese primo mío, Gutaco, uno que le decían Miguel, que también murió en la cárcel de 15 de Asua. ¿Y qué pasa? Mi familia tenía una banda llamada Los Zapaticos y peleaban con otra banda de aquí de Villa María que le llamaban los Mau Mau. Entonces, ¿qué pasa? Yo crecí viendo los pleitos de esa gente peleaban con arpones, peleaban con machetes. El mismo Papiro, que también lo mencionan también en las redes sociales, pertenecía a la banda de los primos míos. Entonces, ¿qué pasa? Yo me crecí viendo a esa gente y eso como que me llamaba la atención. Eso me gustaba, yo veía eso. Incluso un primo mío, yo lo vi una vez, varón, que un tipo le jaló una pistola, un policía, y el primo mío con un machete en la mano lo atemorizó. Y eso me gustaba, porque yo desde niño como que vivía eso. Eso como que me llamaba demasiado la atención. Y por eso fue que yo fui involucrándome. Incluso en mi casa también se consumía droga. El tío mío consumía droga en mi casa. Y mi familia se reunían en mi casa y hacían reuniones. Entre ellos se reunían personas que vendían droga en Villa Consuelo, mujeres que también vendían droga en Villa Consuelo. Se reunían en mi casa toda esa gente. Y ahí fue donde yo fui viendo todas esas cosas y me fui involucrando. Y mi primera vez que fumé marihuana, que creo que fue que se la robé a un tío mío. O mi primera o mi segunda vez fue que se la robé a un tío mío. Y yo fui a la gaveta del tío mío y cuando abrí la gaveta me encontré como con media onza, 1 onza de marihuana. Y cogí un pedazo de la hierba, la puse en un papel sin saber enrolar, la puse en un papel y fumé. Cuando fumé la marihuana no me hizo nada, pero entonces me junté con unos muchachos que eran una banda que le llamaban Los Pepe. En ese tiempo estaba Betino, Jamoneta, uno que le decía Toto, y un sinnúmero de jóvenes que pertenecían a esa banda de Los Pepe, y ellos fueron los que me enseñaron a mí en realidad a fumar marihuana. El día que yo fumé marihuana con ellos, fumé diablito, fumé marihuana ligada con perico, fumé con ellos. Y ese día, varón, había una fiesta allá en Buima, en Villamella, en Buenavista Primero, y yo venía, varón, tumbando canatos, tumbando tanques de basura, y venía yo, varón, un desorden. Y ahí fue donde yo fui más empezando lo que es eso. ¿Y cuál fue el primer hecho que lo vinculó a usted a la calle ya? Bueno, mi primer hecho que me vinculó a lo que es el mundo de la delincuencia y cuando yo en realidad empecé a sonar fue cuando yo subí a la entrada de Buenavista, porque Javier hablaba de mí y a mí me lo dijeron, porque yo tuve un enfrentamiento con Javier siendo niño, desde a la edad de 12 años tuve un enfrentamiento con Javier, donde Javier iba pasando en una pasola y yo venía medio borracho de vino y de ponche y Javier me iba a chocar, y ahí fue donde yo tuve un choque con él y a él le gustó mi forma, porque al yo ser un niño y yo enfrentarlo, él armado con un revólver, él siendo policía, a él le gustó eso, entonces comenzó a sonar y a divulgar mi nombre en Buenavista Primera y fueron y me lo dijeron. Entonces yo subí a la entrada de Buenavista Primera y cuando yo subí se armó un pleito y se armó un lío. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se armó el lío con una persona que era de un barrio llamado El Edén, en Villamella, entonces se armó un lío, entonces le cayeron atrás a esa gente, yo también cogí atrás de ellos y uno de ellos se quedó atrás y se metió entre un monte. Y uno de los muchachos que andaban conmigo dijo, aquí está, míralo aquí donde está, pero él no se había dado cuenta en realidad que el muchacho estaba ahí metido,
que el muchacho estaba escondido, sino que el muchacho salió, al decir que ahí estaba, él asustado salió, no me mate. Entonces ahí fue mi primer hecho, porque yo le pegué la mitad de un blow de 8 en la cabeza a ese joven, y cuando le dejé caer el blow de 8 a él empezó a patalear como un pollo y la gente comenzaron a divulgar mi nombre. Pipingo lo mató, Pipingo lo mató, Pipingo lo mató. Entonces el nombre mío sonando, ya yo a esa edad, de 12 a 13 años de edad, entonces ahí ese fue mi primer hecho y donde mi nombre empezó a sonar en el barrio donde yo vivía. Después de ahí, ¿cómo se siguió desarrollando su vida? Bueno, mi vida siguió involucrándose en lo que es la droga. Recuerdo que yo empecé a vender droga con un hombre que era uno de los tigres que más sonaban en el barrio también en esos tiempos en venta de droga. En venta de droga, se llamaba Moreno. Él me puso a mí a vender droga y yo me le liquidé con la droga. Y al yo liquidarme con la droga, a esa edad que yo tenía, ¿qué pasa? Él me tenía como aterrorizado. Y a cada rato iba diciendo que mi cuarto, que esto, que aquello. Entonces, ¿qué pasa? Yo un día me enganché un machete a esa edad. Y yo dije, si él vuelve a hablarme de lo mismo a mí y a querer meterme terror, yo le voy a entrar machetazo de una vez. Entonces, cuando él me llamó y me dijo, que mi niño, ven, siéntate aquí, me sentó en la pierna, me acuerdo yo. Y cuando me sentó en la pierna, me estaba como metiendo terror psicológico, pero cuando él me puso la mano aquí, que él atentó que yo tenía un machete, entonces él ahí cambió de tema, porque se dio cuenta que ya yo estaba decidido a lo que él dijera. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí él cambió de tema y ahí fue donde yo empecé también a vender droga. Entonces ahí yo comencé a caminar el mundo de la calle vendiendo droga. En esos tiempos lo que se hacía, yo lo que hacía era pelear. Yo lo que hacía era pelear. En Villamella yo lo que peleaba. Los que me conocen a mí en esos tiempos, yo lo que hacía era pelear. Yo recuerdo que yo en esos tiempos, tuve una discusión con un muchacho que le decían Conejo. Él era de la Cuava, del Capotillo, pero vivía allá en Villamella. Y a mí me hablaron de él, que el tipo era un asesino, que el tipo mochaba gente con machete, que el tipo esto, que el tipo aquello. Y yo, teniendo esa corta edad, yo recuerdo que yo cogí y busqué un pote de cachú y lo llené de tiner con gasolina, porque la mente mía era demasiado maldadosa. Yo lo llené de tiner con gasolina y agarré un machete y lo amolé de los dos lados. El tiner con gasolina, yo lo cogí, varón, oye, con esa edad, era para cuando yo le tirara la gasolina con el tiner, porque el tiner tiene algo que la gasolina puede bajar rápido en el cuerpo, pero el tiner no. El tiner es lento porque es pesado. Entonces la maldad que yo tenía era cuando yo le eché el tiner con la gasolina y le pegue candela, él va a durar rato prendido en candela, porque cuando el tiner le vaya bajando, lo va a ir desollando, porque el tiner es muy pesado y no baja así tan rápido como la gasolina. Entonces yo fui a enfrentarlo a él. Y cuando yo fui, que él vio que este niño con 13 años fue a enfrentarlo con un machete y un pote de tiner con gasolina, él lo que hizo fue que como que me cogió cariño. En vez de él enfrentarme a mí y descargar su violencia conmigo, lo que me cogió fue cariño. Y me dijo, ven, a mí me gusta tu forma. Eso que tú estás haciendo me gustó. Usted es guapo, usted esto, usted aquello. Entonces yo le hablé a él de unos problemas que yo tenía con una gente de Buenavista Segunda en esos tiempos. Y él me dijo, ven que yo voy a ir contigo. Recuerdo que fue él conmigo y fue un joven también que pertenecía también a la banda de los Pepe, que le llamaban Trullol. También andaba con Betino, con Jamonetti y esa gente. Los que están oyendo esta entrevista saben de lo que yo estoy hablando. Fui con él y fui con Trullol. Y cuando nosotros llegamos a Buenavista Segunda, al primero que nosotros encontramos ese día, a ese le dimos una golpeada grandísima. Entonces, cuando le dimos la golpeada a él, bajamos por un monte y caímos a Buenavista Primera. Y ahí seguí junto con ellos también haciendo muchísimas cosas que no eran del agrado de Dios. ¿Usted perteneció a alguna banda? En realidad, ¿cómo te digo? A nosotros allá en el barrio, nosotros no teníamos nombre de banda. Nosotros andábamos en un grupo de jóvenes junto con Javier, pero no teníamos nombre de banda. Nunca me gustó participar en banda, e incluso allá habían bandas que le llamaban los 42, allá habían bandas que le llamaban los Latin King, los Sangre y un sinnúmero de bandas, y yo nunca pertenecía a banda. Incluso en Buenavista, en la cancha de Buenavista Primera, yo recuerdo que una vez tenía un joven acostado, porque ellos le daban tabla a los jóvenes cuando cometían falta en la banda. Esa gente le daban tabla y yo llegué y tenía un joven acostado dándole tabla, parece que había cometido una falta, y cuando yo llegué lo paré a él, y eran muchos ellos, y yo lo paré porque el nombre mío allá, gloria a Dios, era un nombre que todo el mundo sabe que yo lo que era lioso y que yo lo que era guapo y que yo no tenía miedo. Y cuando yo lo paré a él, le dije, párelo de ahí, y lo paré. Cuando lo paré a él, varón, le rompí la norma. Ellos tenían una norma en un papel donde ellos, antes de darle tabla a sus discípulos que participaban en su banda, le leían la norma, y yo le rompí la norma a ellos y lo mandé a sacar de ahí. Digo, se van todos de aquí. Y cuando lo saqué a ellos me dijeron que iban a decir al jefe de los que esto, aquello, pero que el jefe de los era un primo mío también, que le dicen Rick Arena.
Entonces ellos fueron a darle la queja a él y él dijo, no, suelten ese loco en banda. Olvídense de ese loco, dejen de ese loco tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Yo nunca pertenecía a banda. Nunca me gustó eso porque yo decía, yo no necesito banda porque para mí, todo el que se metía en banda, ese era mi criterio. Todo el que se metía en banda era porque era cobarde. Todo el que andaba en una banda para mí era un cobarde porque estaba buscando apoyo y refuerzo. Y yo veía muchos que se metían en esa cosa de nación y de banda y se metían ahí era por miedo, para buscar un respaldo. Y yo tenía algo que yo cuando peleaba, yo peleaba solo. Entonces, para mí yo no le llamo banda al grupo que andaban con Javier, porque nosotros no teníamos nombre de banda, sino que andaban un grupo donde nosotros hacíamos cosas indebidas y nos conocían como la banda de Javier, pero no era de que nosotros le pusimos un nombre específico de que a esa banda. Ok, los acontecimientos que se dieron entonces usted ya cuando estaba con Javierito, ¿cuáles se dieron? Porque también usted me cuenta que cayó preso. ¿Usted cayó preso antes de meterse en lleno con Javierito o después? Yo caí preso cuando tenía 16 años. Yo caí preso porque yo, par de días antes, yo le había dado unos golpes al marido de una tía mía. Yo al marido de la tía mía, porque le estaba boceando prostituta a mi mamá, yo lo quería mucho porque él fue la persona que me crió. Yo lo quería mucho y lo apreciaba mucho. Y yo no quería darle a él. Yo no quería alzar mi mano contra él. Pero ¿qué pasa? En ese reperpero, yo queriendo llevármelo para que no siga boceando a mi mamá, él me dio un trompón. Y cuando me dio el trompón en la nariz, de la nariz mía salieron sangre. Y yo tenía algo, varón, que yo me cegaba cuando yo veía sangre. Yo me cegaba y lo que quería era, varón, era matar gente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el varón me dio el trompón en la nariz, que yo vi, varón, que boté el chorro de sangre, yo lo que cogí un palo 3x3, varón, y le di en la cabeza a él. Entonces, cuando le di en la cabeza al varón, él empezó a patalear. Y la gente, y botando espuma por la boca, y la gente comenzaron a gritar, lo mataste, vete. Y mi mamá me dijo, vete, que lo mataste. Entonces, yo me fui, varón, y en el camino me dieron un machete. Entonces, ¿qué pasa? Yo rodando con el machete me topé con el hermano de él. Y cuando me topé con el hermano de él, que andaba conmigo, que también ese muchacho murió, le dicen el curro, él murió. Yo le dije a él, déjame entrar al machetazo al hermano, porque el hermano va a buscar venganza. Y si yo no le doy a él, entonces después él va a buscar venganza después sin yo hacerle nada. Vamos a entrar al machetazo a él. Y él me convenció de que no le entrara al machetazo a él, porque ese joven venía de una discoteca y nos topamos con él en la Duarte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él me convenció, nos fuimos. Entonces me agarró un grupo de personas, varón, en una discoteca, porque cuando yo llamé para acá para Villaconsuelo me dijeron que está vivo, abrió los ojos. Entonces yo lo que hice para despejar la mente, me fui para una discoteca que le llaman el Power, en Villamella. Y cuando llegué a esa discoteca, varón, allá me rodearon un sinnúmero de personas, varón. Las personas que me rodearon eran personas, varón, de un barrio que le llaman El Edén, La Senda, El Primaveral, La Real, El Día y Medio. Me rodearon un sinnúmero de delincuentes, varón, que estaban, varón, unidos en contra, varón, del sector donde yo vivía, varón, y en contra de Javier y en contra de los que andaban con Javier. Entonces, cuando ellos me rodearon, varón, para matarme, hubo uno, varón, que decía, vamos a matarlo, pero del grupo, varón, porque Dios, varón, tiene misericordia, varón, de quien Él quiera tener misericordia, como dice la Biblia. Dios tuvo misericordia de mi varón, y del grupo de ellos salió uno y dijo, cuidado quien le ponga la mano, ese pipingo yo lo conozco, cuidado, y me sacó del grupo. Y cuando me sacó del grupo, me montó un carro público y me dijo, vete. Pero ¿qué pasa? El otro día, varón, los demonios, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, varón, me tenían atormentado y no me dejaron dormir esa noche, varón. E incluso, varón, al otro día, varón, yo tuve que ir a la discoteca con otro compañero mío. Y cuando fui, varón, entonces, ¿qué pasa? Que cuando fuimos, al que estaba voceando, vamos a darle, vamos a matarlo. A ese muchacho yo le di una puñalada. Y el compañero mío, varón, que es un muchacho muy mencionado también en las redes sociales, le llaman Julio Restituyo, muy mencionado también en las redes. Él entró a machetazo a él. Entonces, ¿qué pasa, varón? Nosotros, entre ese reperpero, el muchacho corriendo rompió la puerta, varón, de la discoteca, que era de vidrio. Entonces el portero, varón, me encañonó con una pistola, que era policía. Y cuando me encañonó con la pistola, el portero, varón, que me quería, varón, como da. Entonces un amigo mío, varón, Julio, se me paró al lado con el machete. Yo tengo el puñal en la mano. Y el otro compañero mío, que le dicen Chichicito, se me paró al lado también con una chilena. Entonces yo miré al portero, varón, al policía, y le dije, baja la pistola, yo con el puñal en la mano. Y el portero se quedó así con la pistola, y yo, baja la pistola. Y él no la quiso bajar. Entonces yo le dije al compañero mío que tenía la chilena, le dije, si no la baja, mátalo. Entonces cuando yo le dije así a él, que lo volví, lo miré al policía, y le dije, baja la pistola. Ya yo le había dicho, varón, le había dado la orden al que estaba al lado mío para que lo matara. Le dije, baja la pistola, entonces ahí el policía la bajó. Entonces cuando el policía bajó la pistola, que se acobardó, que cogió miedo, yo le dije a él, nosotros no tenemos problema contigo, nosotros no vamos. Nos malamos corriendo, nos montamos en un taxi que me estaba esperando, que incluso al que estaba manejando el taxi, después a él lo mataron en un atraco.
Entonces nos montamos en el taxi, el policía fue allá al barrio, donde yo vivía en Bonavista Primera, y él fue a reclamarme la puerta, varón. Y yo le dije a él, yo no rompí puerta, nosotros no rompimos puerta, la puerta la rompió el muchacho cuando salió corriendo. ¿Dónde tú estabas cuando ellos me iban a matar anoche? ¿Dónde tú estabas? Yo le dije a él, porque anoche me iban a matar y yo no te vi a ti ahí. Entonces él me dijo, no, que la puerta. Yo le dije, te vas, no te vas a ir. Y jalé entonces, pipó, y le tiró un tiro en la cara al policía. Entonces cuando le tiré el tiro en la cara al policía, varón, el policía se fue, me dijo, está bien. Pero entonces la policía me andaba buscando el otro día. Entonces yo corriendo, varón, que ahí fue donde vine para la cárcel. Yo corriendo, varón, venía para Villa Consuelo a comer para donde mi mamá, varón, huyéndole a la policía ya porque me estaban buscando. Entonces, llegando un día, varón, desmontándome en la Duarte, en un carro, y entrando a Villa Consuelo, varón, un joven llamado Marihuanita, que murió en la cárcel también él, de asma, murió en estos días, los días de la pandemia, varón, él entonces me llamó y me dijo, Pipingo, ven acá. Y cuando yo cogí para allá, él me dijo, busca el papel para que fumemos. Y cuando él me dijo así que buscar el papel, ahí mismo me frenan. Porque ya lo estaban ubicando. Sí. Y frenaron toda la guagua de la DNCD, varón. Entonces ahí me posaron. La fiscal dijo, espóselo. Me posaron a mí, posaron a Marihuanita, posaron a un joven que le decían Moreno y a un primo mío que se llama Denny. Entonces ahí nos mandaron duramos una semana en la cárcel de la DNCD, en la dirección en La Gómez. Duramos una semana en la cárcel de menores, en Villajuana. Y ahí entonces nos mandaron para la cárcel de Najayo, en San Cristóbal. Nosotros estamos hablando que cuando estaba pasando todo esto, usted lo que tenía eran 16 años. 16 años, sí. Usted no tenía un familiar que quizá le llamara la atención, le diera un consejo. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? En verdad, en esos tiempos yo no tenía, si tal vez lo tenía, varón, porque siempre hay personas que se acercan a uno y aconsejan a uno, varón, pero hay momentos, varón, donde el joven, varón, tiene la mente tan cegada que no escucha consejo de nadie. Hay momentos donde el joven tiene ¿cómo se dice esto? El cerebro tan entenebrecido, varón, o la mente tan entenebrecida, varón, que no escucha consejo de nadie, varón. Entonces, ¿qué pasa? Yo no escuchaba consejo, varón. Yo no escuchaba consejo en esos tiempos, varón, y yo lo que quería, varón, era vivir ese mundo, y a mí me gustaba esa vida, varón. Entonces, como te explicaba, varón, ahí fue donde yo entré, varón, a la cárcel de Najayo, y como te decía de mi familia, varón, cuando yo llegué a la cárcel de Najayo en ese tiempo, en el 99, varón, que los que cayeron presos en ese tiempo, varón, ¿saben lo que es eso? Muchos, varón, de los jóvenes que estuvieron presos, varón, en la cárcel de Najayo en el 99, varón, muchos están muertos. Como un joven que le llamaban Satanás de Guachupita, hoy en día está muerto. Un joven que le decían Pitufo, Matavieja de Guachupita, hoy en día está muerto. Varón, en esos tiempos estaba también Daniel Blanco, estaba preso también en esos tiempos en la cárcel de allá. En esos tiempos estaba el difunto Ale Pelota, que también está muerto. El difunto Riquel Prieto de los Pepe, que también está muerto. Y un sinnúmero de jóvenes, varón, que ya hoy en día, varón, partieron de esta tierra, varón. No fue porque tal vez no se le dio el consejo, o no fue tal vez, varón, porque no se les predicó, sino porque no escucharon, varón, el llamado de Dios, aleluya, y el consejo, varón, porque el que escucha el consejo, varón, viene siendo sabio. Amén. Entonces, cuando yo llegué, varón, a la cárcel de Najayo, varón, lo primero, varón, que me topé fue con un tipo que venía saliendo de la cárcel, entró a casa de guardia. No todo el tigre, varón, y todo el delincuente puede entrar a casa de guardia en una cárcel, pero era un preso de confianza. Cuando él llega me pregunta, ¿dónde tú eres? Yo le dije, yo soy de Villa Consuelo, varón. Y cuando él me dijo así, cuando yo le dije así que yo era de Villa Consuelo, me dijo, del callejón de Gutaco, Gutaco es el primo mío. Yo le dije, no, Gutaco es primo mío. Entonces él me dijo, no le diga a nadie que tú eres familia de Gutaco. A nadie le diga aquí que tú eres familia de Gutaco. Y no dejes que te suban para allá arriba, para la cárcel de los menores. Que allá arriba están Ale Pelota y allá arriba hay un reguero de tigre que tienen problemas con él. Porque en esos días, varón, el primo mío ya lo habían trasladado de la cárcel de Najayo hacia otra cárcel porque había armado un motín, había peleado junto con el difunto Ronald, para salvarle la vida al difunto Ronald, peleó con Tomás Gualeyano y con la gente de Gualey. Peleó. Tomás era un delincuente, varón, que peleaba con él se ponía unos guantes y se ponía una pechera para pelear con los tigres en la cárcel, varón, y el primo mío peleó con ese hombre, varón, y peleó con todos los gualeyanos para salvarle la vida al difunto Ronald en ese momento. Pero ¿qué pasa? Ahí me subieron, varón, para la cárcel de menores. Los policías como quiera me subieron, aunque yo le dije que no me subieran por los problemas que el primo mío tenía. Varón, cuando llegamos allá, varón, a la cárcel de menores, varón, yo recuerdo en el 99, cuando nosotros llegamos, varón, que el policía nos subió un policía llamado El Cabito, que más adelante voy a contar, varón, como también nosotros, varón, secuestramos al Cabito y le quitamos la llave al Cabito de la cárcel y lo sacamos para afuera, varón, y se armó un pleito grandísimo, porque nosotros teníamos problemas con una celda allá. Y cuando llegamos, varón, el Cabito abre la puerta, y cuando abre la puerta me mete adentro de la celda, y cuando adentro de la cárcel, perdón, y él sale y se va. Y cuando yo oigo, varón, yo no veo preso, varón, en el pasillo.
Varón, pero oigo el reperpero, los pies corriendo. Cuando yo veo eso, varón, que yo miro bien, varón, veo un reguero de presos que vienen para arriba de mí. Y para arriba de los que entraron conmigo, nosotros entramos 3. Entró Denny, el primo mío, Marihuanita y yo. Entonces cuando entramos, varón, yo veo que un preso me está jalando por un pie para quitarme el tenis. Otro me está jalando por el otro pie para quitarme el otro tenis. El otro me está sacando el poloche, varón, y nos están atracando, Varón, están atracando a los que andan conmigo y me están atracando a mí también. Entonces, varón, entre el reperpero, todo el mundo con cuchillo y machete, varón, ahí, que está en todo el mundo armado. Hay un preso que se acerca a mí entre el reperpero y me pregunta, ¿dónde tú eres? Él con un cuchillo en la mano. Varón. Entonces yo le dije a él de Villa Consuelo. Cuando yo le dije así, varón, él me agarró por el pantalón y me jaló y me metió para la celda 3, varón, de esa cárcel. Me metió para la celda 3 y me dijo, ¿y lo que entraron contigo? Yo le dije, hay uno que es primo mío y el otro también anda conmigo, compañero mío de expediente. Entonces él dio la orden y dijo, fulano, vengan. Y se fueron un grupo con él armado. Y entraron para la celda 4, que era la celda de los guachupiteros. Los guachupiteros eran que controlaban esa celda. En la celda 2 controlaba un joven que le llaman José, que era de Villajuana. En esos días el muchacho vivía ahí en Villajuana. ¿Y qué pasa? Cuando él entró, él cogió para allá, entonces Marihuanita decidió quedarse junto con los guachupiteros, porque él era amigo de los guachupiteros, y el primo mío entonces lo trajeron para atrás y recuperaron lo que le quitan a él, porque a mí no me llegaron a quitar nada. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo fui conociendo lo que es los crímenes, los asesinatos, porque la mayoría de personas que se acercaban a mí, varón, a hablarme, me hablaban, varón, que yo maté a un policía, que yo maté a una vieja, que yo maté a un vecino, que yo maté a fulano para atracarlo, que yo maté a fulano. Entonces la mente mía, varón, lo que se estaba desbloqueando más. La mente mía, en vez de arreglarse, porque las cárceles no son reformatorios, varón. Eso se convierte como una universidad para ustedes. Para el delincuente, varón, y más para la juventud, varón. Entonces, ¿qué pasa? Ahí comencé a conocer más. E incluso allá tuve hasta varios enfrentamientos, porque allá a un joven varón, yo discutí con el joven, y el joven varón jaló una puya, y yo jalé también un cuchillo que yo tenía como de ese tamaño, y nos enfrentamos él y yo, varón. Porque esa era otra, que a mí me gustaba pelear cuchillo, varón. Los que me conocen, varón, también saben. Varón, que yo me enfrentaba a la gente, varón, con un machete en la mano, con un cuchillo en la mano. Y cuando me paré con él, varón, que nos enfrentamos él y yo a tirarnos puñaladas, nos desapartaron los guachupiteros. Pampa, y nos desapartaron. Entonces, ¿qué pasa? Más adelante, un par de días más adelante, entonces yo le di una galleta a un guachupitero. Y cuando le di esa pecosa a ese guachupitero, el guachupitero se fue, varón, para hacer la 4. Entonces vinieron todos los guachupiteros. Varón. Vinieron todos los guachupiteros, que eran gente, varón, asesinos. Varón, vinieron todos con barras, pero lo que yo no sabían, varón, que yo tenía 2 cuchillos enganchados. Yo tenía 2 barras, una que era de un amigo mío que le dicen el Loco Chagui, de la 40 de Villa Consuelo, y una de Angel también, que también es de Mono Mojado de ahí. Yo tenía 2 barras, porque ellos estaban para el patio y me la dejaron a mí. Entonces, cuando los guachupiteros llegaron, varón, que yo jalé la barra, que yo jalé los 2 cuchillos, los guachupiteros me dijeron que los soltara. Suelta los cuchillos, a mí me decían el grande. Los que saben, varón, que yo viví esos tiempos en la cárcel, nada más por el nombre, tal vez se acuerden de mí. En ese tiempo, porque yo era menor, yo tenía 16, a mí me decían el grande, y al primo mío también le decían el grande en la cárcel allá. Y cuando yo jalé las 2 barras, los guachupiteros eran como 7 o 8, y yo solo, varón, me jalaron, varón, todito cuchillo, y me decían, grande, suelta la barra, suelta los cuchillos, y yo le decía, yo no voy a soltar nada, a mí hay que matarme con ellos la mano, yo no voy a soltar nada. Que lo suelte, grande, digo, no voy a soltar nada. Entonces ahí se me paró un joven, que en esos tiempos, varón, ese joven era uno de los que más se paraban, varón, y se plantaban con un cuchillo en la cárcel. Se me paró ese joven, varón, al lado, que le decían el picú. Se me paró al lado y jaló un cuchillo. Y él dijo, si es con él, es conmigo también. Entonces, cuando el picú se me paró al lado, se me paró otro al lado derecho también, que le dicen, que a él le dicen mal pelado de Villa Consuelo. Y jaló un cuchillo también mal pelado. Y dijo, si es con él, también es conmigo. Entonces se me paró otro que le decían el gago. También, que de Villamella ese, que se controlaba, ese era representante de la celda 6. Jaló también un cuchillo también. Y dijo, si es con él, es conmigo también. Entonces ya yo estaba solo, pero ahora tengo 3 varones al lado mío que están armados y también son tigres guapos y peligrosos. ¿Tú me entiendes? Entonces los guachupiteros ahí barajaron el problema. Los guachupiteros echaron para atrás, no va nada. Y barajan el problema. Pero más adelante me mandaron un misionario. Como se dice, varón. Un misionero. Más adelante, varón, como a los 4 o 5 días, yo desarmado, parado en el pasillo de la cárcel, me mandaron, varón, a uno que le decían el Locomén. Varón, cuando me mandaron a este hombre, varón, este muchacho, que le dicen el Locomén, quien le entregó el machete a él, que le entregó una barra grandota que pareció un machete, fue el que le decían Pitufo Matavieja, varón de Guachupita. Le entregó la barra a él, varón, para que me mate. Y yo estaba desarmado.
Pero entonces, varón, Dios cuida a uno, varón, a uno andando en ese mundo, varón, a uno andando, varón, sin Dios y sin esperanza. Dios tiene misericordia del ser humano, varón. Porque cuando el joven vino, varón, en vez de darme una puñalada, lo que me dio fue un planazo. Me dio un planazo ahí en la mano, me acuerdo yo en la mano derecha, porque yo tenía la mano así arriba de la barandilla y con los pies recortados de la pared, me dio de plana. Y me dijo, jala para que nos matemos. Cuando él me dijo así, varón, yo le dije a él, pero yo estoy desarmado, tú me vas a desarmar. Me dijo, busca un cuchillo para que nos matemos. Varón, yo andé, varón, toda la celda. Yo fui donde el difunto le pelota, busca un cuchillo, me dijo que no. Fui donde el loco Chagui para que me preste el cuchillo, me dijo que no. Fui donde Engie para que me preste cuchillo, me dijo que no, ninguno me quisieron prestar cuchillo. O sea, usted en ese momento no pensó en tirar la toalla, darle una cotorra. No, varón, porque yo, varón, era una persona, varón, que era difícil, varón, que yo le barajara un problema a una gente. Varón, yo era como dicen en el mundo, varón, yo era bruto. E incluso uno de ellos, varón, tenía una espuelita así, un cuchillito así. Y el tipo tiene una barra como de ese tamaño, me parece un machete. Y el tipo con una espuelita así, yo le dije, dámela. Y él me dijo a mí, tú estás loco, y tú te vas a parar con el tipo, con ese machete. Pues el tipo te va a matar. Digo, dámela. Dame el cuchillo para que tú veas que me lo voy a parar, dámelo. Y el muchacho, varón, no me lo quiso dar, varón. No me quiso dar el cuchillo, pero más adelante, varón, cuando me soltaron de la cárcel, a ese joven que ellos mandaron, varón, para que me matara, yo lo agarré en la calle, varón. Porque la venganza, varón, de la cárcel, muchas veces, varón, se reflejan en la calle. Entonces a él yo lo agarré en el velorio del difunto Ronald y ahí yo le entré machetazo a él. Lo agarré que él iba pasando por el velorio, lo agarré y cuando lo agarré él comenzó a llorarme, pero en ese tiempo, varón, yo no tenía piedad, en ese tiempo yo no tenía misericordia de nadie. Él empezó a llorarme y cuando empezó a llorarme, a decirme que no lo mate, yo le dije a él, pero tú en la cárcel eres un asesino, tú en la cárcel eres un guapo, tú en la cárcel matabas gente, entonces ahora tú me vas a llorar para que yo no te mate, para que yo no te dé. Y ahí yo le entré machetazo, incluso ahí se armó una balacera grandísima en ese velorio, hasta me iban a matar. Una banda que le llamaban Los Morontas. Me agarraron todito y me encañonaron. Los primos míos también tenían problemas con una banda que había ahí también, porque habían diferentes bandas y estaban todos armados. Y se armó un tiroteo grandísimo. Y el muchacho en realidad se me salvó por los tiros que tiraron. Porque me tiraron un tiro en los oídos y cuando yo viré para ver quién era, para ver si me lo habían tirado a mí, entonces el muchacho, porque él estaba metido dentro de una cubeta, él se me cayó dentro de una cubeta llena de agua. Y cuando me cayó en la cubeta llena de agua, a boca arriba, yo iba riéndome, varón, porque cuando uno no tiene a Dios, varón, uno tiene mucha maldad. Yo iba riéndome, varón, porque ya yo lo tenía, varón, ya a mi merced. Yo lo tenía ya, varón, para yo hacer lo que yo quisiera con él. Y yo iba riéndome con el machete ya, para machetearlo ahí dentro de la cubeta, de la ponchera, perdón. Y cuando tiran el tiro que yo miré para atrás, entonces él se me fue. Cuando se me fue volando cine por los patios. Y después, a los par de días, él lo mataron atracando una banca. Wow. Amén. Y así ese mundo, varón. Entonces, cuando usted sale de ahí, de la cárcel, ¿cómo sale? Bueno, cuando yo salgo de la cárcel, salgo a la edad de 17 años, yo pasé diciembre en la cárcel, pasé el 31 de diciembre, como caí preso, varón, en el 99, los que cayeron presos en ese tiempo saben. Cuando el 31 de diciembre, varón, en la cárcel, allá en la cárcel de menores, todo el mundo tenía cuchillo en la mano, el 31 de diciembre, porque supuestamente se rumoraba que el mundo se iba a acabar en el 2000. No sé si usted y yo que escucha eso, sí. Que el mundo dice que se acababa en el 2000. Entonces estaba todo el mundo con cuchillo en la mano, esperando en que sea un temblorcito de tierra, esperando en que sea que se moviera, varón, una verja para encerrarnos a apuñalar a todo el mundo dentro de la cárcel, varón. Entonces está todo el mundo con cuchillo en la mano, esperando el cañonazo, varón, supuestamente para cuando pase algo, varón, todo el mundo encerrarse a apuñalar. Entonces, ¿qué pasa, varón? Pasé diciembre ahí, gracias a Dios no pasó nada, gracias a Dios todo pasó normal. Y no pasó nada, no salieron personas heridas, no salió personas muertas de ese lugar. Y todo lo pasamos bien. Entonces salí cuando en marzo salí de la cárcel, ya a la edad de 17, porque cumplí los 17 allá. Salí en marzo. Cuando salí de la cárcel, Javier me estaba esperando. Y Javier me llevó por una discoteca que había en Villa Juana a celebrar que ya yo había salido de la cárcel. Me llevó a esa discoteca que le llamaban El Clavito, creo que era El Martillo. ¿Ya Javierito estaba establecido ya en la calle? Sí, pero como policía. Ok. Como policía y tigre. Porque Javier respaldaba muchos tigres y a la vez que respaldaba muchos tigres, los tigres también lo cuidaban mucho a él. ¿Tú me entiendes? Porque Javier era una persona que era amigo de los amigos. ¿Tú me entiendes? Javier, varón, habían tigres. Yo mismo. Yo me acuerdo que había una banda que le llamaba la banda de Muldo. Que en esos tiempos estaba el difunto Muldo, estaba también Jaimito. Y un sinnúmero de tigres, varón, que esa gente lo que mataban era policía. Y a esa gente, varón, a Jaimito le quitaron una motora y le quitaron una guagua. El coronel Ambiori se la quitó.
Y cuando le quitó eso, varón, Jaimito, como era amigo de Javier, se la estaba entregando a Javier, le dijo, ve, recupérala y quédate con eso tú. Le dijo Jaimito a Javier. Porque los tigres, varón, eran amigos de Javier, los tigres guardaban a Javier. E incluso, varón, era tan así, varón, que nosotros llegamos ahí hasta Capotillo, a la 42 desarmados. Y allá nos llegaron hasta Almá nosotros. Varón, cuando los tiempos de Nino Cuboy, cuando los tiempos del PPH, cuando el gobierno del PRD, varón, respaldaba a los tigres del Capotillo. En esos tiempos, varón. E incluso, varón, porque la gloria sea para Dios. Esta entrevista, varón, es una entrevista de Dios. ¿Por qué te digo que esta entrevista es una entrevista, varón, mandada por el mismo Dios? Porque anoche, varón, yo tuve un sueño, una revelación, varón, donde el Señor, varón, me mostró esto. Donde yo testificaba, varón, hasta acerca de un joven, varón, que había en la 42 en el sueño, oye. Yo te hablaba, varón, acerca de un joven llamado Aneudi, varón, que vivía en el Capotillo en la 42. Un joven, varón, que era uno de los jóvenes más acelerados que había en la 42 en esos tiempos. Que ese joven se enfrentaba hasta con la policía, varón. Y a él lo mataron, varón, lo mataron los SWAT. Lo mataron enfrentándose con los SWAT a tiro, varón, cuando eso metieron los SWAT en Capotillo. Y a él lo mataron los SWAT. Y la joven, que era esposa del varón, hermana de un joven, de un muchacho del Capotillo, que le dicen Bacalao. También la hermana de Amaury, del Capotillo. Varón, la hermana de ella, varón, que era una capa que vendía droga. Digo capa porque a los varones le dicen capo. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, ella vendía droga también, varón, y era una tipa, varón, también peligrosa. E incluso, varón, esa mujer andaba en un Z, un motor Z era, varón. Y esa mujer se metía a los barrios, a los licores y a todos los lados, varón, en su motor. Varón, y cuando mataron al joven, varón, te testifico esto porque yo me lo soñé. Varón, anoche esto. Cuando mataron al joven, varón, la muchacha se envenenó. Varón, porque ahí es donde Satanás lleva a la gente, varón. Ahí es donde Satanás, varón, mal influye al ser humano, porque tal vez ella pensaba, varón, que muriendo, varón, podía toparse tal vez con su marido, varón, en el cielo. Pero la Biblia habla contrario. La Biblia dice, varón, que el que se quita la vida es un suicida o un homicida. Varón, y los homicidas ni los suicidas van a heredar el reino de los cielos, dice la Biblia. Aquel que se quita la vida, su alma desciende a aquel lugar de tormento que habla la Biblia. Que la Biblia dice que en aquel lugar de tormento el gusano no muere y el fuego tampoco se apaga. Y aquella mujer, varón, en los 9 días de este joven, varón, se quitó la vida, varón. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Como seguimos hablando de Javier, varón, porque entré a eso, varón, porque eso Dios me lo mostró anoche. Parece que Dios quería que se hablara acerca de ese joven y acerca de la muerte de esa muchacha. Entonces, ¿qué pasa? Javier era una persona, como te digo, amigo de los amigos. Nosotros íbamos, varón, a muchísimos barrios. Javier siendo policía, Javier siendo militar, varón, íbamos a muchísimos lugares, varón, donde a Javier, varón, le brindaban hasta armas de fuego. Nosotros llegamos a sitios, varón, donde delincuentes, y a nosotros nos armaban, varón. A nosotros nos daban armas de fuego. Incluso una vez que nosotros, varón, íbamos a secuestrar a un joven en Chichío, en Villajuana. Nosotros, varón, porque el revólver, nosotros andábamos con un revólver y andábamos con una pistola. Y en el malecón nos enfrentamos a la banda que le llaman los Chonchones de Villa Consuelo. Nos enfrentamos a ellos porque los Chonchones iban a atracar a un joven que no andaba con nosotros, ese joven, en el malecón, pero era amigo de nosotros. Se llama Wander, está preso él en Estados Unidos, creo que es el cantante cadena perpetua, porque ese joven lo fueron y lo buscaron en España. Él se fugó en una cárcel en Estados Unidos y después que vino aquí al país se fue para España con 2 kilos que se le había robado a un amigo mío y lo agarran allá. Los americanos fueron y lo buscan allá. Entonces a él lo iban a atracar. Y nosotros, por defenderlo a él, un compañero mío, que me voy a reservar el nombre de él, es amiguito mío, él sabe de quién yo estoy hablando, le jaló el revólver al grupo de los Chonchones, a la banda de los Chonchones, y le martilló a uno en el pecho. Plan, y el revólver percutó. Cuando el revólver percutó, que no pudo disparar, el revólver, varón, entonces los muchachos, los Chonchones, le volan arriba para quitarle el revólver y yo se lo quité. Y cuando yo le quité el revólver, que lo alumbré con el revólver al todo, yo digo, cuidado, para atrás todo el mundo. Entonces, ellos barajan el problema porque ellos me conocían. Había un joven que le dicen Balán, en esos tiempos, que también lo vi en las redes sociales el otro día. Balán, estaba Chelo Bomba, estaba Nino Flores, y un sinnúmero de personas, el mismo Bollón, y un sinnúmero de personas de la gente de los Chonchones. Y ellos echan para atrás. Entonces, cuando ellos echan para atrás, nosotros nos agachamos y corriendo, porque era en el carnaval que estábamos, del malecón. Corriendo, varón, nosotros nos agachamos para que la policía no nos viera la cabeza, porque entre tanta cabeza que hay, sí, todo el mundo parado, corriendo agachado es difícil que se den cuenta, ¿tú me entiendes? Entonces nosotros comenzamos a correr, Javier nos dijo, agáchense, agáchense, y comenzamos a correr todito agachado, hasta que pudimos salir del carnaval y montaron el carro. Entonces vinimos para Chichío, y en Chichío fue donde nosotros íbamos a secuestrar a ese joven, y ahí es donde te digo que a Javier lo armaba. Nosotros fuimos al Simón Bolívar,
¿Cuál era el y fin? buscamos una pistola allá. ¿Cuál era el fin por qué te iban a secuestrar a ese joven? ¿Le debía Confundido, algo? no, confundido. Nosotros venimos del malecón con el lío. Entonces, uno de los jóvenes que andaba con nosotros lo vio a él y dijo, él estaba en el malecón. Ok. E incluso ese joven que nosotros íbamos a secuestrar había un día cristiano. Entonces, cuando Javier me dijo, cuando yo jala. Y yo le dije, dale. Entonces, ahí mismo me topé también con un enemigo mío de la cárcel. Pero ya ese enemigo mío, de cuando yo estaba preso en Najayo, ya el primo mío le había partido todo. Y cuando él me vio, se asustó. Porque yo ando con una banda también que son peligrosas. ¿Tú me entiendes? Y yo ando armado. Entonces, cuando él me vio, se llama José, el mismo que estaba mencionando, que era representante de la celda donde yo vivía, porque él me rompió la goleta del primo mío, le rompió el radio, le explotó el televisor con el cuchillo y hizo un desorden grandísimo. Me topé con él en Chichío, pero nosotros no andábamos buscándolo a él tampoco, ni tampoco andábamos buscando al otro joven. Pero nosotros nos inclinamos más al joven que iban a secuestrar que a él, porque él me pidió perdón. Él cuando me vio, me dijo, no, perdóname, mira, el primo tío me partió todo, me enseñó toda la partida y me dijo, yo no voy a hacer nada, yo me voy a quedar así. Entonces, al él decirme que se iba a quedar así, yo le dije a Javier, está bien, vamos a soltarlo a él y vamos a hacer lo que vamos a hacer con el otro. Entonces cogimos pan del otro, cuando Javier jaló la pistola, entonces yo jalé también, y yo dije, todo el mundo para atrás, es la policía, porque yo también me hacía pasar por militar en la calle, también. Y le dije, todo el mundo para atrás, la policía. Cuando nosotros logramos que Javier cogió al muchacho y lo sacó del grupo, porque había un grupo, él estaba rodeado entre un grupo, cuando Javier lo logró sacar, entonces que lo sacamos, entonces comenzaron a tirar tiros. Ahí estaban tirando hasta con Uzi, porque soltaban ráfagas. Entonces yo me agaché, y cuando yo me agaché, Javier llevándose el muchacho, y el grupo que andaban conmigo, porque nada más estaban armados Javier y yo en ese momento, el grupo que andaban conmigo, varón, íbamos corriendo con el muchacho rodeado, varón, porque queremos llevárnoslo, entonces ahí yo solté también, pam, pam, y tiré para el tiro. Javier me dijo, no dispare, Pipingo, que va a acabar la bala, no dispare. Digo, no, porque ellos están tirando, vamos a tirarle también para que ellos sepan que nosotros no andamos con pistola de bolita, que nosotros también estamos tirando también. Entonces ahí logramos dar la vuelta en Chichío, una calle entera, porque no pudimos sacarlo, el carro lo teníamos donde estaba el grupo, y para poder sacar al muchacho de ahí tuvimos que dar una vuelta manzana, y logramos montar al muchacho en el carro, pero el carro entonces nos lo rodean. Cuando teníamos el carro rodeado, varón, entonces comenzaron la gente a gritar, mujeres, Javier, ese muchacho no es de nada, chancéalo, Javier, que ese muchacho no es de nada, ese muchacho no es de nada, ese muchacho no es de problema, tú lo estás confundiendo, ese muchacho no es de nada. Y nos tenía el carro rodeado, y Javier bajó el vidrio. Cuando Javier bajó el vidrio, porque Javier era un hombre paciente, varón, Javier para mí venía siendo un Pablo Cobal, un hombre paciente. Bajó el vidrio y yo, está bien, nosotros lo vamos a soltar. Y subió el vidrio y le dijo a los muchachos, rómpanlo. El vidrio, varón, el carro que nosotros andábamos, un carro, varón, con los vidrios oscuritos, y era negro el carro, varón. Y cuando Javier, varón, subió el vidrio, entonces los muchachos comenzaron a darle cachazo, a partirlo y adentro, varón. Y cuando ya lo desbaratan todo, varón, al muchacho, entonces Javier dio la orden que lo sacaran. Sáquenlo ya. Entonces ahí abrimos la puerta, sacamos al muchacho y Javier entonces le dijo, muévanse que nos vamos. Prendió el carro y arrancamos y nos fuimos de ahí. Pero en realidad a ese muchacho nosotros lo confundimos, nosotros en realidad no andábamos buscando a ese joven para hacerle daño, sino que fue una confusión en ese momento. ¿Qué otro acontecimiento se dieron con Javierito? ¿Qué otro building ustedes llegaron a hacer? Avalean a Javier. Nadie sabía que Javier se había muerto. Javier supuestamente lo llevan al hospital vivo. Javier, supuestamente, la gente que estaban ahí, dicen que Javier se jalaba los pies y decía, no me dejen morir. Parece que los pies se le estaban doblando y la mano se le estaba doblando. Supuestamente, digo supuestamente porque no estaba ahí. Se jalaba la mano y decía, no me dejen morir, no me dejen morir, no me dejen morir. No me dejen morir, que yo sé quién fue, no me dejen morir. Y entre eso, de que supuestamente tiró un grito, ¡me muero! Y parece que ahí le dio como un infarto, le dio algo. Y Javier murió en ese momento. Entonces ahí vino el suspenso. Volvió de nuevo acá con mi casa y me dijo, murió Javier.